Hemos venido diciendo que en Apocalipsis capítulo 13 encontramos tres poderes. Tres poderes, ¿verdad? Del versículo 1 hasta el 10 del Apocalipsis 13 nos menciona el primer poder o la primera bestia y nos da ahí unas características, ¿verdad? Del versículo 11 en adelante encontramos una segunda bestia. Del versículo 14 en adelante vamos a encontrar el tercer poder. La Biblia lo llama la imagen. Dani, hola. La imagen de la bestia. Entonces tenemos tres poderes allí, ¿verdad? La primera bestia, la segunda bestia y la imagen de la bestia. De acuerdo a la interpretación que hemos dado, la primera bestia está identificada con el papado. Hay varias pruebas que nos conllevan al llegar a esa conclusión. Por ejemplo, en el versículo 5 dice que esta bestia, que también valga la aclaración, una bestia en la profecía, según Daniel 7:23, representa un reino, un gobierno, una nación, un poder, ¿no? Daniel 7:23 dice la cuarta bestia será un cuarto reino. Entonces, ahí nos está hablando en un lenguaje simbólico. La bestia es un reino, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 13:5 nos dice, abre sus bocas en blasfemia, es un poder blasfemo. Y blasfemia, según el libro de Juan capítulo 10, dice que es un hombre que se haga pasar por Dios. Cuando un hombre asume prerrogativas que le competen a Dios, se dice que está blasfemando, ¿verdad? Por ejemplo, a Jesús se le acusaba de blasfemia cuando él perdonaba pecados. Los judíos no creían que él era Dios, pero él era Dios, y así que el acto de perdonar pecados no era blasfemia para él. En cambio, cualquiera de nosotros, cualquier ser humano que trate de perdonar pecados, sí le constituyen blasfemia. Y el papado, a través del sistema de los sacerdotes, trata de perdonar pecados, asume títulos que le corresponden a la divinidad, ¿no? Entonces, el papado encaja en esta característica cuando dice que es un poder blasfemo, porque se hace pasar por Dios. La profecía de Tesalonicenses dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra característica, según el versículo 7, Apocalipsis 13:7, nos dice que es un poder perseguidor, que se le permite perseguir a los santos y vencerlos. Y el catolicismo también hizo eso. Durante la Edad Media mató aproximadamente a 55 millones de cristianos, ¿verdad? Todos los que no creían, igual que la Iglesia Católica, eran herejes, ¿verdad? Eran herejes, y la herejía era castigada con la muerte. Un caso simbólico es Juan Hus, que fue quemado vivo en la hoguera, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica, el papado, también cumple con esta característica. Otra característica dice que esta bestia surge del mar, y el mar representa a mucha gente, a muchedumbre, según Apocalipsis 17:15, ¿verdad? Entonces tiene multitud de seguidores. Surge en ese viejo mundo, el mar tempestuoso, donde hay muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas. Esa es otra característica. Otra característica es lo que dice Apocalipsis 13:5, la última, donde dice que se va la señal. La característica es que el gobierno de este poder, según Apocalipsis 13:5,
A ver, abran sus Biblias para que ustedes vayan siguiendo, porque tal vez se me está yendo las citas o estoy dando una cita equivocada. La última parte del versículo 5, ¿qué dice? A ver, ustedes me van a dar la respuesta. Apocalipsis 13:5. Muy bien, ¿cuánto tiempo habría de actuar, dice, hermanos? 42 meses. 42 meses. Ese periodo de tiempo es lo mismo que Apocalipsis 12:6 dice 1260 días, ¿verdad? 1260 días. Y luego se aplica el principio profético de día por año, porque en el periodos de tiempo proféticos un día equivale a un año, basado en Números 14:34 y también Ezequiel 4:6, donde dice 40 días demoraron los espías para reconocer la tierra de Israel, y Dios le dijo, día por año te voy a dar tu castigo. 40 años estarán por el desierto, día por año. Entonces, en la profecía se aplica ese principio de día por año. Entonces, el periodo del papado vendría a ser de 1260 años. A eso equivale el periodo de 42 meses. Dios le da ese periodo de tiempo, ¿ya? Ese periodo de tiempo creemos que empieza en el año 538 después de Cristo, cuando cobra vigencia el edicto de Justiniano. Justiniano era un emperador romano que en el año 533 dio un decreto que reconocía al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias, corrector de herejes. El edicto de Justiniano. Justiniano codificó las leyes. Cuando se estudia el derecho en las universidades, se estudia Justiniano, porque el derecho romano a través de Justiniano es muy famoso. Y dentro del código de Justiniano hay un decreto que honra al obispo de Roma y lo reconoce como cabeza de todos los obispos. Había una guerra entre obispos, el obispo de Roma con el obispo de Constantinopla. Pero Constantino, al dar este decreto, le pone por cabeza al obispo de Roma. Este edicto cobra vigencia en el año 538, cuando son derrotados los enemigos del papado, las tribus arrianas, los visigodos. Y entonces en el año 538 empieza la supremacía papal. Según la profecía iba a durar 1260 años, y eso nos lleva el final de este periodo al año 1798. Entonces hasta ahí tenemos 4 pruebas. Una, que es un poder blasfemo. 2, es un poder perseguidor. 3, tiene multitud de seguidores porque surge del mar. 4, que tiene un periodo de 1260 años. Hay otras más características que por el tiempo no lo vamos a mencionar y ya lo hemos estudiado en el transcurso del jueves y viernes que hemos estado aquí en el seminario. Pero, queridos hermanos, si nosotros buscamos un reino, un poder que cumpla todos estos requisitos, todas esas características, el único que cumple con todas estas características que da Apocalipsis 13, versículo 1 hasta el 10, el único poder que cumple con estos requisitos es el papado, ¿verdad? El papado es este sistema que encaja en la profecía, ¿ya? Entonces, ese vendría a ser la primera bestia. Luego, Apocalipsis 13:11, el versículo 11 nos dice, a ver, den lectura, por favor, abran sus Biblias, vamos a dar lectura. Dice: que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Gracias. Dice, después vi otra bestia. Cuando dice después, esa palabra nos lleva a una conexión, porque el versículo 10 nos está hablando del castigo que recibe el papado, porque dice que en el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. El papado sufre la herida de muerte en el año 1798. ¿Y cómo sufre esa herida de muerte? El versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Qué representa eso? El papado llevó a muchos al cautiverio, ahora le tocó a él ir en cautiverio. El Papa Pío VI fue llevado cautivo, ¿verdad? Esa es la herida de muerte. Luego dice el versículo 10, si alguno mata a espada debe morir. El papado a través de las cruzadas mató a muchos cristianos, ahora en la Revolución Francesa se mató a muchos sacerdotes, ¿ya? Entonces Juan está hablando de ese contexto cuando el papado recibe su herida mortal por parte de Napoleón, y dice, después vi otra bestia. ¿Qué quiere decir? Que la segunda bestia surge en ese contexto cuando la primera bestia está sufriendo la herida de muerte, ¿verdad? Entonces la segunda bestia tiene que surgir en un año alrededor de 1798, ¿ya? Esa es la primera característica, que tiene que surgir por ese año de 1798. La segunda característica dice que surge de la tierra, no surge del mar.
y el mar representa a mucha gente, a ese viejo continente europeo, ese mar tempestuoso de guerras, ¿no? Y entonces cuando dice la tierra, el Espíritu de Profecía nos dice que representa un lugar, a un nuevo mundo, a un lugar despoblado. Y por lo tanto hay que buscar a este reino en el continente nuevo, recién descubierto. ¿En qué año se descubrió América, hermanos? El año 1492. Y de ahí en adelante comienzan a tener presencia las potencias de América, ¿verdad? Comienza a surgir ahí los Estados Unidos, que proclama su independencia el 4 de julio del año 1776, ¿verdad? Entonces por allí comienza entonces a tener, por así decirlo, una influencia, un desarrollo mundial los Estados Unidos. Surge entonces alrededor de 1776, Estados Unidos surge de la tierra en medio de poca gente, y es un milagro, decíamos anoche, cómo se hizo una potencia, porque las antiguas potencias tuvieron que conquistar a otras para adueñarse de su riqueza. Por ejemplo, cuando Daniel dice en Daniel 7, vi en medio del mar que 4 bestias, dice, los 4 vientos luchaban en medio de la gran mar. Los vientos son guerras, la mar es Europa, esas naciones muy populosas. Entonces esas bestias tuvieron que conquistar a otras para hacerse poderosas. Por ejemplo, los babilonios tuvieron que conquistar a otras naciones. Persia tuvo que conquistar a Babilonia, Grecia tuvo que conquistar a Persia, Roma tuvo que conquistar a Grecia, pero Estados Unidos, ¿a quién conquistó? A nadie, ¿verdad? Y ese es un misterio cómo se desarrolló en una potencia mundial, ¿verdad? Por eso surge de la tierra, ¿ya? Entonces esa es una segunda característica. Una tercera característica que veíamos ayer es que esta bestia, esta segunda bestia, dice que tiene influencia. ¿Qué decía a los que estuvieron anoche? ¿Influencia qué, hermanos? Tiene influencia mundial. ¿Por qué tiene influencia mundial? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 13:14 que esta bestia hace que toda la tierra y sus moradores adoren a la primera. Entonces decíamos anoche, para que este reino sea capaz de hacer que todo el mundo le obedezca, tiene que ser una potencia de influencia mundial que logre que todo el mundo le obedezca, porque de lo contrario no le podía obedecer. Y están descartados entonces los países de tercer mundo, que lo que ellos hacen pues al mundo no les afecta, ¿verdad? En cambio lo que hace la potencia como Estados Unidos afecta. Solamente para traer a colación en este momento, ahorita el estado actual, lo que Estados Unidos está haciendo con los aranceles, está afectando la economía mundial. Todo lo que Estados Unidos propone y hace, el mundo sigue su ejemplo. Entonces, por eso que tiene que ser una nación con influencia mundial, y Estados Unidos cumple con este requisito también. Otra característica es que esta bestia, dice, tiene cuernos semejantes a los de un cordero, ¿verdad? Y el cordero, decíamos ayer, explicaba el pastor Bernardo, que el cordero se diferencia al carnero, porque el carnero es más viejo y el cordero es tierno. Entonces el Espíritu de Profecía nos dice que al simbolizarse con un cordero representa juventud, representa inocencia, y los cuernos son el poder civil y religioso. Estados Unidos surge y nace como un país libre, como un país de las libertades. Es por eso que atrajo a los migrantes de Europa. En Europa estaba gobernándose con mano de hierro, las persecuciones eran terribles. Entonces los protestantes comenzaron a migrar de Europa hacia el Nuevo Mundo. Por eso dice que la tierra ayudó a la mujer, ¿verdad? Entonces vienen migrando, y dentro de esos migrantes vienen los protestantes, vienen los puritanos. En el año 1620 decíamos ayer que vienen los padres puritanos, quienes fundan los Estados Unidos, dice el Espíritu de Profecía, bajo los principios protestantes, el principio de libertad civil y religiosa. Eso representan los cuernos, ¿verdad? Semejantes a los de un cordero. Entonces, queridos hermanos, la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos pregunta: ¿cuál es la nación del Nuevo Mundo que por 1798 estaba dando evidencias de ser una nación grande y fuerte, capaz de llamar la atención del mundo? Y ella dice: la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una y solo una nación
cumple con los rasgos característicos de la profecía, y no hay duda que aquí se trata de ¿qué, hermanos? De los Estados Unidos de Norteamérica. Viene a ser esta segunda bestia, ¿verdad? Pero la profecía nos dice también, hermanos, que dentro del territorio o dentro de la jurisdicción de esta segunda bestia se va a desarrollar un tercer poder. Porque dice el versículo 15 que se le permitió. ¿Quién le permite? Dios es el que le permite. ¿A quién? A la segunda bestia, Estados Unidos. ¿Qué le permite? Infundir aliento. ¿A qué dice el versículo 15? A la imagen de la bestia. Entonces, dentro de los Estados Unidos se va a infundir aliento a un tercer poder, a la imagen de la bestia, ¿verdad? ¿Y qué poder está simbolizado en la imagen de la bestia? Eso es lo que estábamos estudiando ayer, ¿verdad? Vamos a borrar esto entonces, a ver si me pasan por ahí la mota. Vamos a hablar entonces un poquitito ahorita acerca de la imagen de la bestia. Vamos a ir todo esto ya lo hemos estudiado anoche, solamente estamos recordando para poder entrar en contexto al tema de hoy. Ya vamos a borrar esto. Bien, hermanos, ayer hablábamos sobre unas características que tenía el papado al surgir. Cuando hablamos de la imagen de la bestia, decíamos que cuando hablamos de imagen nos referimos a un retrato, ¿verdad? A una copia, algo que imita, algo que es muy similar, muy parecido. Entonces, cuando dice imagen de la bestia, la Biblia nos dice la imagen o el retrato de qué bestia se va a formar. Abran sus Biblias, por favor, Apocalipsis capítulo 14 o para capítulo 13. Ahí nos dice de qué imagen se va a formar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. A ver, denle lectura, por favor, hermano Freddy. Por un momento. Bien, dice: y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuál es la bestia que tuvo herida de espada, hermanos? ¿Y vivió? El papado. Muy bien, entonces esta bestia que tuvo herida de espada y vivió es el papado. Entonces, ¿qué hace los Estados Unidos? Los Estados Unidos hace que la tierra, dice, haga una imagen de esta bestia. Entonces, la imagen de la bestia, este poder, va a ser un tercer poder. No es ni la primera bestia ni la segunda, sino es un tercer poder, pero es una copia fiel de ¿quién, hermanos? De la primera bestia, de la bestia que sufrió la herida de espada. La imagen de la bestia entonces será un poder similar al papado. ¿Pero similar en qué? ¿En qué se parece? Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿En qué se parece al papado esta imagen de la bestia? Decíamos ayer que el papado, en su surgimiento, en su establecimiento, en su origen, cometió muchos errores graves, pero uno de los primeros errores graves fue atacar, ¿qué decíamos anoche? A la Biblia, estar en contra de la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la regla máxima de fe y doctrina, es el filtro de toda enseñanza. A la ley y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha. Pero hay muchas doctrinas del papado que surgieron en la Edad Media sin tener un sustento, ¿dónde? En la Biblia, ¿no? El asunto fue que se mezcló dos religiones, decíamos ayer, ¿verdad? La religión pagana con la religión cristiana. Por eso, hermanos, en la Biblia no encontramos sustento para la doctrina del purgatorio. ¿O sí ha encontrado usted un versículo que hable del purgatorio?
No encontramos en la Biblia un sustento, por ejemplo, para adorar ídolos. No está. Pero ¿de dónde surge esa doctrina? ¿De dónde surge la doctrina, por ejemplo, que el sacerdote no debe casarse? Si dice la Biblia, el obispo sea marido de una sola mujer. Entonces hay muchas enseñanzas que caen en el vacío. ¿En dónde enseña en la Biblia que se debe guardar el domingo? ¿Cuál es el versículo que sustenta que se debe observar el domingo? No existe versículo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el papado surge con eso, por poner la tradición por encima de la Biblia, ¿verdad? Esa es una primera característica. Una segunda característica, queridos hermanos, es que el papado unió algo que nunca debe unirse, algo que siempre debe estar separado. El papado unió, ¿qué cosa, hermanos? La religión, la iglesia, con el Estado, ¿verdad? El papado unió la religión con el Estado. ¿Qué religión, hermanos? ¿Qué religión se unió? La religión cristiana, ¿verdad? La religión cristiana con el Estado. ¿Qué Estado, hermanos? ¿El imperio? ¿Cuál era el imperio que dominaba en esos días? El imperio romano, ¿verdad? Jesús había fundado la iglesia desde el año 27, cuando llama a los apóstoles, cuando se bautiza y llama a los discípulos, y luego asciende al cielo. Sigue la iglesia cristiana, comenzó a ser perseguida por los romanos. Durante los primeros siglos, años 100 en adelante, unas persecuciones terribles, hermanos, por los emperadores. Pero vino un emperador que se llamó Constantino, y él dijo: los muertos ya no pagan tributo, y no me conviene, dijo, que tanta gente muera y no desaparece el cristianismo. Se lo ha tratado de extinguir, pero mientras más mueren, su sangre es semilla, porque se derrama la sangre de los cristianos y aparecen más cristianos. Entonces Constantino dijo: ¿por qué mejor no les convenzo a los cristianos y les hago mis amigos? Y eso hizo Constantino, queridos hermanos. Constantino fue el artífice que, podríamos decir, favorecido por los apóstatas del cristianismo, logró esta mezcla, una unión entre el cristianismo y el paganismo, una unión entre la religión cristiana y la religión romana. El producto, el resultado, la consecuencia de esta unión es la iglesia católica, ¿verdad? La iglesia católica. Entonces, hermanos, el cristianismo apostató cuando se unió con el imperio romano. ¿Por qué? Porque el esposo de la iglesia, ¿quién es, hermanos? Cristo. Pablo dice: yo os he desposado con un esposo, con Cristo. Y cuando la iglesia deja a su esposo, que es Cristo, y busca el poder civil, ¿cómo lo llama la Biblia eso, queridos hermanos? Lo llama un adulterio, una fornicación espiritual. Por eso en Apocalipsis 17 dice que la mujer, la ramera, es aquella mujer con la cual han fornicado. ¿Quiénes dice? Los reyes de la tierra han fornicado. Esa fornicación hace alusión a esta unión ilícita que hay entre el Estado y la iglesia. Elena de Guay dice que separados, cada uno por su lado, son útiles, beneficiosos para la vida de la sociedad, el Estado y la iglesia. Pero cuando se unen, viene a ser, ¿qué cosa dice? Un veneno mortal, un veneno mortífero, cuando la iglesia y el Estado se unen. Entonces, queridos hermanos, pero a los cristianos no le importó sacrificar sus principios con tal de ganar el favor del Estado. La iglesia cristiana, de ser una iglesia perseguida, pasó a ser una iglesia perseguidora, ¿verdad? Pasó a ser una iglesia perseguidora. Y justamente esa es la tercera característica, que cuando el papado surgió, comenzó a violar un derecho fundamental del ser humano, y es el derecho de la libertad de, ¿qué, hermanos? Libertad de conciencia. La iglesia cristiana buscó la ayuda del poder civil y comenzó a castigar a todos aquellos que estaban en contra de la iglesia católica. Eran tildados de herejes y eran muertos, y se violaba este derecho fundamental que Dios nos ha dado, la libertad de conciencia. Amén, hermanos. Entonces, cuando en la Edad Media
año 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero no estaba en contra de estas cosas. Él defendía la Biblia por encima de la tradición. Él defendía que debería estar separado la iglesia y el Estado y que hay libertad de conciencia. Él clava sus tesis. Entonces, el protestantismo, hermanos, el protestantismo es lo contrario a estos tres principios. Y Estados Unidos es fundado con estos principios protestantes, lo contrario de esto, que la Biblia está por encima de la tradición, el principio de la separación de iglesia y Estado y el principio de la libertad de conciencia. Y hermanos, entonces, sin embargo, la profecía dice que el país de Estados Unidos, que al principio habla como cordero, hablará como, ¿qué dice? Al final terminará hablando como dragón. Eso significa que la imagen de la bestia que se va a formar en los Estados Unidos va a asumir estas mismas características que tuvo la bestia en su origen. Quiere decir, queridos hermanos, que la imagen de la bestia también va a atacar la Biblia, también va a unir el Estado y la iglesia, y también va a violar la libertad de conciencia. En ese sentido es que este poder va a ser una imagen, un retrato, va a ser una copia del papado, una copia de la bestia, una imagen de la primera bestia. Muy bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar, hermanos, el proceso. Más o menos por ahí nos quedamos anoche. ¿Cuál es el proceso de formación? ¿Pero de qué? De la imagen de la bestia. Decíamos ayer, hermanos, que hay dos pasos para la formación de la imagen de la bestia. Según la palabra del Señor, el Espíritu de Profecía nos habla que hay dos pasos importantes para la formación de la imagen de la bestia. Y voy a dar lectura a ese párrafo del Conflicto de los Siglos, página 498. Dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Hermanos, allí en cortas palabras, Elena de White resume cómo se va a formar la imagen de la bestia, y no solamente cómo, ahí identifica quién es la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia, dice hermano? No, Estados Unidos no es la imagen de la bestia. El papado no es la imagen de la bestia, el papado es la bestia, la primera bestia. Por eso al principio pusimos los tres poderes. El primer poder es el papado, la primera bestia. La segunda bestia, los estados. Y el tercer poder es la imagen de la bestia, que no es ni el papado ni los Estados Unidos, es un tercer poder. No es el domingo es la marca de la bestia. Ahí lo dice, hermano, voy a leer nuevamente, pongan atención. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿cuáles son las iglesias principales? Decía el hermano ayer, preguntaba. Son las iglesias protestantes, que son, en Estados Unidos está la sede de estas iglesias protestantes. Por ejemplo, de Lutero está la iglesia luterana, está la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia anglicana, el movimiento pentecostal. Esas son las iglesias principales, las iglesias protestantes. Dice: uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Atención, entonces la América protestante habrá formado una imagen de Roma, del papado. Y ahí está clarito. ¿Quién es entonces la imagen de la bestia? La América protestante. Es el protestantismo
apóstata. Ya vamos a ponerlo por aquí. No se olviden, queridos hermanos. Es el protestantismo. Son las iglesias protestantes, pero son el protestantismo es el protestantismo apóstata, queridos hermanos, ¿ya? El protestantismo apóstata es la imagen de la bestia. El protestantismo, hermanos, que fue el pueblo de Dios, el protestantismo que nació de los reformadores, que hizo esa obra de reforma, ha sido contraatacado, hermanos, porque el papado, cuando vio el ataque del protestantismo que hirió los cimientos de Roma, hermanos, fue un ataque, como decimos en nuestro lenguaje común, en la yugular, ¿verdad? Fue un ataque fuerte al papado. El papado se reunieron en el Concilio de Trento y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El papado está en ataque. Entonces ahí en el Concilio de Trento se creó la estrategia para responder a la reforma y se creó lo que se llama la contrarreforma, hermanos. Y ahí en el Concilio de Trento surge la Compañía de Jesús, los jesuitas, hermanos. ¿Y cuál es la misión de los jesuitas? Según el Conflicto de los Siglos dice que ellos pueden matar, pueden mentir, pueden hacer cualquier crimen con tal de desaparecer al protestantismo. ¿Cuál es, hermanos, la misión de los jesuitas entonces? Desaparecer al protestantismo. Y para eso ellos pueden matar, pueden hacer muchas cosas, hermanos. Los jesuitas es el ejército del Vaticano, son militares, son fuerzas especiales, fuerzas de inteligencia a orden del papado para destruir al protestantismo y restablecer la supremacía papal. Esos son los jesuitas, queridos hermanos, ¿ya? Entonces, el protestantismo, queridos hermanos, apostató. ¿Cómo apostató el protestantismo? Decíamos ayer que en el año 1620, cuando venía de Europa hacia América, de Holanda, el Mayflower, el primer barco que venía con padres puritanos a fundar Estados Unidos bajo los principios protestantes, el pastor Robinson en su discurso de despedida les decía: estén atentos a recibir nueva luz, le decía Robinson, porque decía: yo estoy seguro que lo que Calvino, que lo que Wycliffe, que lo que Lutero nos dijeron no es toda la luz, hay más luz, porque el papado había enterrado la luz y eso se estaba recuperando poco a poco. Así que Robinson, proféticamente usado por el Espíritu Santo, les dijo: va a haber nueva luz, y así fue. En América surge el movimiento adventista, hermanos. Surge la luz del sábado, la luz del santuario. Y el protestantismo, ¿qué hizo, hermanos? ¿Aceptó o rechazó esta luz del mensaje del primer ángel? Lo rechazó. Es por eso que el mensaje del segundo ángel, que se predicó en el verano de 1844, ¿qué decía? ¿Ha caído Babilonia? El protestantismo apostató y se convirtió en parte ¿de qué? De Babilonia. Cuando dice ha caído Babilonia, Babilonia se refiere a todas las religiones falsas, encabezados sí por el papado. Pero en 1844, después del mensaje del primer ángel, el mensaje del primer ángel, ¿cuándo comienza a predicarse? 1830 en adelante, 1833, el mensaje del primer ángel. Las iglesias protestantes rechazan el mensaje del primer ángel y es por eso que se predica el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. El protestantismo, que debió hacer caso a ese consejo de su pastor, que estén atentos a recibir nueva luz, más bien rechazaron esa nueva luz que se estaba desenterrando, la verdad del sábado, la verdad del santuario, la verdad de la venida de Cristo. Ese mensaje rechazó el protestantismo y también pasó a ser parte ¿de qué? De Babilonia. El protestantismo apostató, dejó de ser el pueblo de Dios. Y el heredero del protestantismo, ¿quién es, hermanos? El movimiento adventista. Por eso Dios levanta un movimiento, el pueblo de la Odisea, de 1844 en adelante, ¿verdad? El movimiento adventista, que es heredero del protestantismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que este protestantismo que ha apostatado es la imagen de la bestia. Pero para que llegue a ser la imagen de la bestia, hay dos pasos que debe llevarse a cabo.
¿Por qué? Porque los protestantes entre ellos también se dividieron, cada uno formó su iglesia, ¿no? Existe por separado, como ya decía hace un momento, la iglesia metodista, iglesia bautista, por ejemplo, dentro de las asambleas, hay muchas iglesias, que Agua Viva, Luz de Vida, Ríos de Agua Viva, que La Cosecha, cantidad, entre ellos están separados. ¿Cuál es el primer paso para que se forme la imagen de la bestia? Lo leo nuevamente. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose, dice, ¿qué tiene que haber, hermanos? Una unión de estas iglesias que entre ellos aparentemente están separadas, pero hay algo que los une. ¿Qué es lo que los une? En puntos comunes ¿de qué? De doctrina. Entonces, ¿cómo se unirán, dice, hermanos? En puntos comunes de doctrina. Y esa unidad, decíamos anoche, es gracias a una corriente que se llama el ecumenismo, ¿verdad? Del año 1911 en adelante se está trabajando arduamente por el ecumenismo. Se ha fundado el Consejo Mundial de Iglesias, donde están ahí afiliadas casi todas las iglesias protestantes. ¿Y hermanos? Entonces, uniéndose, dicen, puntos comunes de doctrina. Y Elena de White dice, ¿cuáles son esos puntos comunes de doctrina? Y ella dice, hay dos errores capitales que casi todas las iglesias protestantes creen igual. Primero dice, la santidad del domingo, el falso día de reposo. Casi todas las iglesias protestantes guardan el domingo. Pregunte a un testigo de Jehová, pregunte a una iglesia de La Cosecha, Movimiento Misionero Mundial, asambleas bautistas, todas las iglesias protestantes tienen en común que guardan un falso día de reposo, ¿verdad? Ese es el primer error capital. El segundo error capital, ¿cuál es? La inmortalidad del alma, es el segundo error capital. Entonces, queridos hermanos, ellos van a dejar de lado sus puntos que tienen en controversia, que no se ponen de acuerdo, pero sí se van a unir en puntos comunes de doctrina. Eso ya ha avanzado mucho a través del ecumenismo. Y hermanos, entonces el primer paso para la formación de la imagen de la bestia es la unión, ¿verdad? Unión de las iglesias protestantes. ¿Ya? La unión de las iglesias protestantes. ¿En qué, hermanos? En puntos comunes de doctrina. Bien, ese es el primer paso. El segundo paso es más complicado y es por eso que todavía no se forma la imagen de la bestia. Dice, atención, viene a continuación de este punto, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, eso ya está, viene el siguiente paso, dice, influyan sobre el Estado. ¿Qué tiene que haber, hermanos? Tiene que haber capacidad de ¿qué? De influencia, ¿sobre quién? Sobre el Estado. ¿Sobre qué Estado, queridos hermanos? ¿Qué Estado? Sobre los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Sobre los Estados Unidos. Cuando dice sobre el Estado se refiere a Estados Unidos, porque justamente la primera parte del párrafo dice cuando las iglesias principales de los Estados Unidos. Entonces las iglesias protestantes tienen que tener influencia, tienen que tener poder. ¿Qué cosa? Político. Las iglesias protestantes tienen que en cierto sentido dominar al Estado. Tienen que lograr que el Estado, que el Congreso de los Estados Unidos, que el Senado les haga caso. Por eso dice, influyan sobre el Congreso o sobre el Estado para que el Estado imponga los decretos y las instituciones de ellas. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Imponer, legislar a favor de ¿quién? A favor de las iglesias protestantes. Cuando las iglesias protestantes tengan esa capacidad, dice, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Cuando las iglesias tengan ese poder político de influir sobre el Estado, entonces ahí estará formado ¿qué cosa? La imagen de la... Eso ya se llevó a cabo en la historia. La iglesia cristiana, para poder ser una iglesia mundial que domine, tuvo que unirse ¿con quién, hermanos?
con el Imperio Romano y tuvo que dominar al Imperio Romano y lo dominó. A tal punto, queridos hermanos, que los emperadores romanos tenían que pedirle permiso al Papa para poder gobernar. Hay una historia que habla del conflicto de los siglos, ¿verdad? De un emperador alemán que se opuso, ¿verdad? ¿Cómo se llamó? Dice que el Papa lo castigó y tuvo que cruzar el invierno en hielo para que el Papa le pueda perdonar. Y cuando llegó lo tuvo que hacer ayunar en el hielo descalzo unos días hasta que pueda entrevistarse con el Papa. Existía el entredicho. ¿Qué era el entredicho? Cuando el Papa, alguien se rebelaba contra el Papa dictaminaba el entredicho, o sea que nadie podía comerciar contigo, no lo podías vender, ni él también te podía vender. Entonces te aislaba, así como Estados Unidos bloquea a Cuba, algo así hacía el papado. Era poderoso, queridos hermanos. Entonces el papado llegó a dominar a la iglesia. Miren lo que dice Apocalipsis 17, el último versículo. Apocalipsis 17, versículo 18, es el último versículo. Bien, dice así: y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Gracias. Entonces, queridos hermanos, dice que la gran ciudad o Babilonia, que es la religión falsa, reina sobre, ¿qué dice, hermano? Sobre los reyes de la tierra, ¿verdad? O sea, el poder religioso domina el poder civil. Es por eso que el versículo 1 de Apocalipsis 17, ¿qué dice? A ver, empréstame. Apocalipsis 17, 1. Dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está, ¿qué cosa dice? Sentada sobre muchas. Esta mujer está sentada, o sea, se sienta, así como un gobernante que se sienta, domina a muchas aguas. ¿Y cómo lo domina? Justamente el versículo 2 dice: con la cual han fornicado, ¿qué cosa? Los reyes de la... El papado domina a los reyes de la tierra y a través de los reyes domina a todo el mundo. Vamos a dar lectura en el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, ¿qué cosa dice una vez más? Sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10. La mujer cabalga a esta bestia. La pregunta es: cuando un jinete se monta al caballo, ¿quién manda a quién? ¿El jinete al caballo o el caballo al jinete? El jinete, tiene que ser buen jinete también, ¿no? Si no, el caballo lo bota. Hermanos, dice aquí: la mujer cabalga a la bestia, está sentada sobre la bestia. La bestia representa el poder civil. Por eso el último versículo que decía: la mujer es la gran ciudad, es Babilonia, que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces la religión falsa domina al poder civil, queridos hermanos, y eso tiene que suceder. Las iglesias protestantes tienen que llegar a influir, tienen que llegar a dominar al Estado para que el Estado lo obedezca. Cuando haya esta capacidad de poder, este nivel de poder, entonces se habrá formado la imagen de la bestia. Ahora la pregunta es: ¿qué señales tenemos en la actualidad de que se esté formando la imagen a continuación? La primera prueba, queridos hermanos, es el respaldo de los evangélicos blancos a Donald Trump. Donald Trump ha ganado gracias al voto de los protestantes blancos. Tengo aquí unas estadísticas. Por ejemplo, en el 2020 dice, para las votaciones, el 81% de los evangélicos blancos votaron por Donald Trump. El 81% de los evangélicos blancos. El 72% de los protestantes blancos también apoyaron a Trump. Y el 61% de los católicos blancos también votaron por él.
El 64% de los protestantes hispanos también votaron por Donald Trump. Y hermanos, esto ha sido, queridos hermanos, las votaciones. Los protestantes le están ayudando a Donald Trump. Ustedes saben que en política nada es gratis. El político va a los protestantes y les ofrece ¿qué cosa? Favores. Y ahora apoyen a mí. Cuando llego al cargo, ¿qué hago? Te devuelvo el favor. Obviamente no sabemos qué acuerdos hay entre ellos, pero el hecho, hermano, que Donald Trump tenga tanto apoyo de los protestantes es una señal. No digo que directamente sea esto ya la formación de la imagen de la bestia, solamente son puntos a tener en cuenta para ver que está en juego este principio de separación de iglesia y Estado. El apoyo, dice, de los protestantes blancos fue decisivo en estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde la participación religiosa resultó esencial para asegurar la victoria de Donald Trump. Son estados péndulos o estados bisagra o estados claves, que esos estados definen quién gana en Estados Unidos. El estado de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Justamente en esos estados Donald Trump ganó gracias al voto de los protestantes blancos como la comunidad Amish. Bien, otra prueba de que se esté mezclando la religión y el Estado, justamente lo que estábamos hablando anoche en relación a la enmienda Johnson. ¿Qué es la enmienda Johnson? La enmienda Johnson es una ley que prohíbe a los pastores protestantes, sobre todo, meterse en asuntos religiosos. Los prohíbe, les chantajea, por así decirlo. La enmienda Johnson fue dada por el senador Lyndon Johnson, era el senador de Texas, que luego llegó a ser el presidente de Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson. Y este personaje se dio cuenta que los protestantes, los líderes, tienen mucha influencia en los Estados Unidos, porque esas iglesias de Estados Unidos manejan millones de personas. Entonces él vio que si los líderes apoyan a un candidato o critican a otro, la palabra de los líderes, de los pastores protestantes, influye sobre las elecciones. Entonces Lyndon Johnson se dio cuenta de esto y creó esta enmienda, esta ley, donde dice que las iglesias protestantes están exoneradas de impuestos siempre y cuando no participen en política. Pero una vez que ellos comienzan a meterse en política, entonces pierden ese derecho de no tributación. Entonces eso como que les ata a los pastores protestantes. Pero ¿qué está haciendo Donald Trump al respecto? ¿Cuál es la postura pública de Donald Trump respecto a la enmienda Johnson? Donald Trump ha dicho que la enmienda silencia a los pastores. En varios discursos prometió destruirla completamente, argumentando que limita la libertad de expresión religiosa. Eso prometió desde el 2017 Donald Trump, destruir la enmienda Johnson. En su gobierno, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para poder eliminar la enmienda Johnson, pero el Senado se le opuso porque muchas leyes del Ejecutivo tienen que ser ratificadas por el Senado y el Senado no lo ratificó, pero sí aprobó algunos cambios. Es por eso que en estas últimas elecciones hemos visto que ya muchos pastores han apoyado públicamente a Donald Trump. Hay fotos donde se ha visto que están orando incluso por él. Entonces, en la actualidad la enmienda Johnson todavía está legalmente vigente, no es abolida completamente, pero Donald Trump ha reducido significativamente su aplicación, o sea, esta enmienda ya ha perdido fuerza. Y no nos extrañaría si él lo erradica completamente, porque ahora Donald Trump, a diferencia de su gobierno anterior, tiene no solamente el poder ejecutivo, también tiene mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, o sea, en el Congreso, tiene mayoría en el Congreso. O sea que si él da una ley, es muy probable que el Congreso lo apruebe porque tiene mayoría en el Congreso. No como aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, Castillo quería hacer algo, el Congreso no lo aprobaba. Pero Donald Trump ahora en Estados Unidos tiene mayoría en el Congreso y es muy probable que las leyes que él dé
sean aprobadas por el Congreso. No existe esa posibilidad. Solamente son noticias, hermanos, para estar despiertos. No estamos diciendo, ojo, hago esa aclaración, no estamos diciendo directamente que así va a ser y que ya se formó la imagen de la visión. No estoy diciendo eso por si acaso. Solamente estoy diciendo que son indicios que nos advierten que podemos estar cercanos a estos sucesos. ¿Qué más pruebas tenemos? En febrero de este año de 2025, Donald Trump ha dado una orden ejecutiva para proteger la libertad religiosa. El objetivo de esta orden ejecutiva es eliminar el sesgo anticristiano dentro del gobierno federal. Ha creado un grupo de trabajo dirigido por la fiscal general Pam Bondi. Hay agencias involucradas como el Departamento de Justicia, la IRS y el FBI. Su enfoque de esta orden ejecutiva o de esta comisión es investigar y sancionar cualquier forma de discriminación contra cristianos en la función pública. A ver, vemos entonces que está favoreciendo ¿a quién? A los líderes religiosos, ¿verdad? Entonces ha creado Donald Trump en febrero de este año 2025 esta comisión para proteger la libertad religiosa. En este mismo año del mismo mes, febrero de 2025, también Donald Trump ha creado la Oficina de Fe de la Casa Blanca. ¿Qué ha creado? Oficina de Fe de la Casa Blanca. El objetivo de esta oficina es aconsejar al presidente sobre temas de fe y políticas públicas. Las funciones de esta oficina es asegurar que organizaciones religiosas puedan acceder a fondos federales, proteger el derecho a objetar por razones de conciencia y coordinar con otras agencias para eliminar obstáculos al libre ejercicio de la religión. Ya eso ha sido en febrero, pero hay una noticia más reciente. En mayo del 2025, 1 de mayo del 2025, recién hace un mes aproximadamente, Donald Trump también ha creado la Comisión Nacional por la Libertad Religiosa. El 1 de mayo es el Día Nacional de Oración y Donald Trump dio el anuncio ese día. El objetivo es supervisar e informar sobre amenazas a la libertad religiosa en Estados Unidos. Su propósito es preservar la libertad religiosa para las generaciones futuras. Entonces, la función pública de esta Comisión Nacional de la Libertad Religiosa es reunir datos, recibir quejas y emitir recomendaciones al Congreso y al Poder Ejecutivo. Entonces, queridos hermanos, vemos a Donald Trump muy activamente dando leyes que favorecen ¿a quién? A las iglesias protestantes. Como les digo, los protestantes le apoyaron en las votaciones. No sabemos qué promesas le ha dado Donald Trump. Quizás a través de esto le esté devolviendo ¿qué cosa? Los favores, ¿verdad? A través de esto. Y no sabemos qué más puede hacer en el futuro, ¿verdad? Donald Trump, queridos hermanos, por la conducta que está manifestando en la actualidad, se ve que a él no le importa que la iglesia y el Estado esté separado. Entonces hay muchos críticos, muchos comentadores que están denunciando esto como una unión de iglesia y Estado. Recientemente también ha saltado en las redes, en los noticieros, una ley que se está obligando para que en las escuelas públicas de los Estados Unidos se exhiba, se muestre una copia de los 10 mandamientos. Que en todas las escuelas, en todos los colegios de los Estados Unidos hay una copia de los 10 mandamientos. ¿A cuánto les gustaría que aquí en Perú, en todas las escuelas haya una copia de los 10 mandamientos? Sería bonito, ¿verdad? Pero hermano, es que las cosas no funcionan así con ley. Como Nabucodonosor, cuando se convenció que el Dios de Daniel era poderoso y que le había librado del horno, dio un decreto. ¿Qué dijo? Ordeno que todos adoren al Dios de Daniel, y el que no adore, que será muerto y su casa será hecho muladar. ¿Es la manera así, hermanos, de evangelizar? No, ¿verdad? Entonces Donald Trump quiere evangelizar así, ¿no? Que se obligue una ley que en todas las escuelas se ponga los 10 mandamientos. No es la manera. Y la enmienda número 1 de los Estados Unidos prohíbe que el Estado legisle a favor de asuntos religiosos. Entonces, justamente muchos críticos están denunciando que eso es una violación también de la enmienda 1.
Ahora, el problema no es que se exhiba la ley, el problema es la interpretación también que se da. Porque hay entrevistas cuando se le hace a los promotores de esta ley, le dicen, por ejemplo, el cuarto mandamiento, ¿cuál es el día de reposo para usted? Es el domingo, dice. Entonces lo que ellos quieren exhibir no es pues el sábado, sino ¿qué cosa? El domingo, ¿verdad? Por eso muchos están denunciando esto como un camuflaje, ¿verdad? Que están tratando de imponer allí. Entonces, queridos hermanos, el punto inspirado es lo siguiente. Miren lo que dice la inspiración. Conflicto de los siglos, página 497. Atención. Conflicto de los siglos 497. Dice: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva, al papado, a la iglesia cristiana, a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía, nuevamente va a venir la apostasía, y sería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia prepara el camino para la imagen de la bestia. ¿Cómo apostató, queridos hermanos, la iglesia cristiana? Al buscar la ayuda del poder civil. ¿Qué es lo que va a hacer el protestantismo en los últimos días? También buscar la ayuda del poder civil. En otras palabras, para que se forme la imagen de la bestia, para que se dé la marca de la bestia, el poder religioso debe dominar al poder civil. Entonces, cuando se logre esto, no sabemos en qué momento será, pero va a llegar el momento cuando los líderes protestantes entren al Congreso, tengan ahí poder político. Entonces van a comenzar a dar leyes, y una de esas leyes va a ser la marca de porque dice la profecía. Vamos a abrir la Biblia, queridos hermanos, Apocalipsis capítulo 13, cuando ya esté formado la imagen de la bestia, ¿qué va a suceder? Apocalipsis 13. Vamos a dar lectura en el versículo 15 en adelante, Apocalipsis 13, 15 adelante. Y le fue dado, ¿quién le fue dado? ¿Quién le dio a quién? Dios a Estados Unidos, que diese vida a la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata. Ojo, para que la imagen, ¿qué va a hacer la imagen? Mire, para que la imagen hablase. ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo habla una nación? A través de las leyes, queridos hermanos. E hiciese, dice, matar a todo aquel que no la adorase. Ahí está, queridos hermanos, ya la violación de la conciencia. Todo lo que hizo el papado en sus inicios va a ser también la imagen de la bestia. Versículo 16, ahí sabe lo que se va a hacer. Y hace que a todos, grandes y chicos, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces la pregunta es, una vez que esté formado la imagen de la bestia, ¿qué va a ser la imagen de la bestia? Se va a dictaminar la marca de la bestia. Por eso dice aquí una pregunta: ¿qué va a ser la imagen de la bestia? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318-319 nos responde. Atención. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo, y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad para resurgir en activo despotismo. Entonces, hermanos, ¿qué va a hacer Estados Unidos, mis hermanos? Va a abjurar, va a negar, va a traicionar sus principios, porque ya dijimos que los padres protestantes fundaron Estados Unidos como un país libre. Decíamos anoche, queridos hermanos, que el secreto, dice el Espíritu de Profecía, no lo digo yo, dice el Conflicto de los Siglos, el secreto para que Estados Unidos sea una potencia mundial, de la nada, sin conquistar a otras potencias, es sus principios principios de separación de iglesia y Estado, y de libertad de
conciencia. Por eso es el país de la libertad. Es que últimamente ya no hay tanta libertad, porque con esto de la migración masiva que está haciendo, que se están vulnerando los derechos, entonces ya no hay tanta libertad. Queridos hermanos, entonces cuando Estados Unidos comience a abjurar, dice ahí, a traicionar esos principios que le hicieron una potencia mundial, entonces, queridos hermanos, allí vamos a ver que Estados Unidos justamente va a caer. Va a llegar el momento cuando se cumpla la profecía, cuando dice que de ser semejante a los de un cordero, hablará como dragón. Y el hablar de una nación son sus decretos. Cuando el Congreso de los Estados Unidos dictamine la ley dominical, dice que en el cielo se escribirá apostasía nacional. Y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. O sea, de lo que hoy en día Estados Unidos es una potencia mundial, va a caer, va a haber un colapso, hermanos. Porque una vez, dice el refrán, los economistas dicen que cuando Estados Unidos le da un estornudo, un chis, al mundo le da neumonía. Porque la economía del mundo está basada en lo que hace Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos apostate nacionalmente, vendrá la ruina nacional y la ruina mundial, hermanos. Va a haber una crisis terrible, una crisis final, una crisis económica, una crisis social, una crisis doctrinal, una crisis espiritual, queridos hermanos. La pregunta es, ¿estamos preparados para esa crisis? ¿Cómo está la iglesia? ¿Estamos listos, hermanos, para pasar esa crisis? Maranata, Señor, viene la página 162, dice así: la imagen de la bestia, de lo que estamos hablando ahorita, será formada antes que termine el tiempo de gracia. Está pronto a terminar ese tiempo de gracia, pero es necesario que antes que termine el tiempo de gracia se forme, ¿qué cosa? La imagen de la bestia. Falta este paso y ya está pronto a formarse. No sabemos cuántos meses, cuántos años más Dios nos dará de gracia, no lo sabemos. Pero dice que sí o sí va a llegar el momento que la imagen se va a formar. ¿Y por qué es necesario que se forme, queridos hermanos? ¿Por qué creen que es necesario que se forme la imagen de la bestia? ¿Por qué? ¿Por qué será necesario, hermanos? ¿Por qué es necesario? Porque es un paso para que venga Jesús. El apóstol Pablo dijo, no vendrá sin que antes primero venga, ¿qué cosa? La apostasía. Tiene que venir la apostasía para que luego venga, ¿quién, hermanos? Jesús. Entonces, dice aquí, la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios. Cuando esté formado la imagen de la bestia, ¿qué será para nosotros, dice, hermanos? La gran, hoy en día ya está siendo probado, hoy en día ya estamos siendo probados, pero esas pruebas son todavía, como dicen en las academias, son simulacros todavía, son simulacros, ¿no? La prueba final, el examen de admisión, como quien dice final, todavía está reservado allí cuando se dé, ¿qué cosa? La formación de la imagen. Esa es la gran prueba. Ahí es, queridos hermanos, cuando se verá de lo que estamos hechos. Porque hoy en día decimos, ¿cuántos aman a Dios? Amén, dice. ¿Quién da la vida por Dios? Amén. Pero en la hora de la hora, hermanos, queridos hermanos, un día estábamos estudiando acerca del día cuando Jesús murió, cuando Pilatos preguntaba al pueblo y decía, acá tienen a Jesús y acá tienen a Barrabás. ¿A quién eligen para librarlo? ¿Qué gritaba la gente? A Barrabás, a Barrabás. Y Barrabás es un símbolo de Satanás, hermanos. El pueblo estaba eligiendo ¿a quién? A Satanás, a su dirigente. Y un hermano se puso ahí a pensar, meditar, y dijo, hermano, ¿y qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado vivos ahí? ¿A quién hubiésemos elegido? Y un hermano, me gustó la respuesta que le dio, dijo, hermano, fácil, ¿a quién estás eligiendo ahora? ¿Quién es tu prioridad ahorita? Cuando tienes una encrucijada, una prueba, que está tus principios y por otro lado el dinero, el placer, ¿a quién estás eligiendo? Lo que tú estás eligiendo ahora, lo mismo hubieses elegido allí. Entonces la pregunta es, cuando se forme la imagen de la bestia, se dé la marca de la bestia, ¿a qué elegiremos, hermano? Lo mismo que estás eligiendo ahorita. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo.
Pero el que es infiel en lo poco ahorita, no piense que va a ser fiel en la gran prueba. Se está engañando, hermano. Te engañas porque tú dices, ahorita ando como quien dice a media caña. Unos días sí, otros días no. Pero cuando venga la prueba, ahí sí pues voy a ser fiel. Dice, ahí ¿qué? No, ahí sí. Pero no, hermano, te estás engañando. No pienses que va a ser así, que ahora te portas mal con Dios y cuando venga la prueba como accidente, vas a portarte bien. No es así, hermanos. Es que hoy en día ya nos estamos amoldando. Hay un párrafo que dice, hoy en día ya nos estamos amoldando para recibir la marca de la iglesia. Por ejemplo, una chiquita nomás, para que usted piense, no levante la mano, no me conteste, solamente usted analice en su conciencia. Sinceramente, ayer ¿cuántos hemos recibido el sábado a la hora? En su conciencia nomás, usted pregúntese, ¿ha recibido el sábado a la hora? Otra. ¿Cuántos ayer hemos hecho nuestra preparación como debe ser para el sábado? Los alimentos, los baños, la ropa, la limpieza. ¿Lo ha hecho la preparación como debe ser? No me conteste, usted solamente analice en su mente. Otra, ¿cuántos estudiantes que asisten a las universidades o padres que tienen hijos estudiantes el sábado están tomando clases? Quizás virtuales, no sé cómo, haciendo la tarea en sábado. No me conteste, usted lo sabe. Hay de aquellos padres que permiten que sus hijos estudien en sábado. La condenación llevan los padres. ¿Cuántos de nosotros los sábados, queridos hermanos, estamos en nuestro celular viendo cosas que no edifican, que no son del Señor? Acá nuestro pastor ya uno poquito más fuerte ya. ¿Cuántos dice llegamos temprano el sábado a la escuela sabática? Y que es a las 9, no, y 9:30. Pero para el trabajo entras a las 8 y tienes que viajar 2 horas, a las 6, 5 te levantas, ¿no? Pero para el sábado, no, es día de reposo, hay que dormir bien, pues dice, ¿no? Hasta las 7, 8 el sábado, 10, 11 de la mañana llegando, hermano. Pero la hora de salida, tiempo, hermano, y si ya acabó ya. Para salir somos, ¿qué cosa? Puntuales, pero para entrar, hermanos, ¿y qué será cuando se dé la ley dominical? Si así estamos, hermanos. Ahora, estas preguntas que yo he hecho, si tú califícate, ¿cuánto te pones, hermano? De acuerdo a estas preguntas de este examen que he hecho ahorita, mira que son sencillas. ¿Cuánto te pones? ¿Cuántos sacan 20, hermanos? ¿O cuántos están desaprobados? Imagínate cuando no puedas comprar ni vender. Imagínate, querido hermano, cuando, queridos hermanos, esté en juego tu vida. ¿Cómo afrontarás esa prueba? Por eso, queridos hermanos, eso es la gran prueba. Y la decisión es ¿cuándo, hermanos? La decisión es ahora. Ahora debemos prepararnos, hermano. Ahora debemos estar apercibidos. El tiempo de preparación es hoy, queridos hermanos. Hoy debemos buscar a Jehová. Hoy debemos estar a cuentas con Dios. Hoy debemos renunciar a aquello que nos aleja de Dios. Quizás en este momento estamos hablando a algunos hermanos que están practicando algo en secreto que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy es el momento que renuncies, hermano. Quizás estamos hablando en esta mañana a alguien que en su trabajo todavía esté transgrediendo el sábado. El llamado es que tome esa decisión. Queridos hermanos, quizás estamos practicando algo que podemos dejarlo, pero el enemigo nos ha hecho pensar que es imposible. Es el momento de pedirle la ayuda a Dios para dejarlo, hermanos. Así que el Señor nos llama a que decidamos hoy. Lo que decidas hoy, lo que decidas mañana, será, hermanos, lo que cosecharás cuando venga la prueba final. Así que en esta mañana yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos queremos venir al Señor en esta mañana y decirle: Señor, realmente te estoy fallando, realmente no estoy preparándome? Yo pienso que estoy preparado al venir a la iglesia los sábados, al dar mi ofrenda, mi diezmo, y pienso que eso es todo. Pero realmente David dice: tú amas la verdad en lo más íntimo, en lo más secreto, en los pensamientos. ¿Cuántos queremos decirle al Señor: te estoy fallando, perdóname, ayúdame, cámbiame, transfórmame y ayúdame a prepararme para la prueba final? ¿Cuántos queremos venir al Señor en esta mañana y decirle así? Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra, el Señor bendiga tu decisión. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.